Hola, en este video haremos una introducción al estudio de las articulaciones. Podemos definir a las articulaciones como el conjunto de partes blandas y duras que constituyen la unión entre dos o más huesos que están próximos entre sí. Desde el punto de vista anatómico, toda articulación debe incluir superficies óseas, partes blandas interpuestas entre los huesos, partes blandas situadas a su alrededor, es decir, de forma periférica. En este caso, incluiremos en este último apartado a los ligamentos y la cápsula articular presente en alguno de los tipos de articulaciones que mencionaremos a continuación. Las articulaciones han sido clasificadas en el transcurso de los años de diferentes maneras, siendo hoy en día la clasificación más utilizada aquella que lo hace desde el punto de vista funcional. Es aquí que encontramos tres tipos de articulaciones: las inmóviles, también denominadas sin artrosis o fibrosas; las semimóviles, también llamadas anfiartrosis o cartilaginosas; y por último, las móviles o diartrosis o sinoviales. En primer lugar, describiremos las articulaciones pertenecientes al tipo de las sin artrosis o articulaciones inmóviles. Estas se caracterizan por una falta de espacio entre las superficies óseas, es decir, por una falta de cavidad articular. Las superficies óseas se encuentran unidas entre sí por cartílago o por tejido fibroso, de lo que resulta su clasificación en dos géneros: sin condrosis o sin fibrosis, también denominadas suturas. Las sincondrosis tienden a desaparecer por los procesos mismos de osificación que sufren los huesos del cráneo, mientras que las sinfibrosis tienden a persistir casi toda la vida. Estas últimas, a su vez, pueden dividirse en cuatro subgéneros: las suturas dentadas, que observamos aquí a nivel de la sutura coronal y que presentan forma de diente o serrucho; la sutura escamosa, que se da entre el hueso temporal y el parietal, donde las superficies óseas están talladas a bisel; la sutura armónica, entre los huesos propios de la nariz, las cuales son superficies óseas ligeramente lisas; y finalmente, no observable en la imagen, los tipos de articulaciones denominados esquindilesis, donde una cresta se enclava en una superficie opuesta en forma de ranura. Las anfiartrosis o articulaciones semimóviles son aquellas que presentan poca o limitada movilidad. Se caracterizan por no tener cavidad articular y, en los casos en los cuales la presentan, es muy pequeña y sin líquido sinovial. Por otro lado, entre las superficies articulares hay un fibrocartílago o ligamento interóseo interpuesto entre ellas. El más conocido de estos es el disco intervertebral a nivel de los cuerpos vertebrales. Por otro lado, están unidos a su vez por un manguito ligamentoso periférico que une ambas superficies articulares. También, una capa de fibrocartílago hialino cubre las superficies articulares. Este tipo de articulaciones puede clasificarse en dos géneros: verdaderas y diartroanfiartrosis. Estas solamente difieren en la ausencia de cavidad articular, en donde describimos las anfiartrosis verdaderas, como por ejemplo a nivel de los cuerpos vertebrales, y las diartroanfiartrosis presentan una pequeña cavidad articular, como es el caso a nivel de la sínfisis pubiana. La presencia de esta pequeña cavidad articular le otorga ligeramente un grado más de movilidad a estos géneros de articulaciones. Por último, describiremos las características de los tipos de articulaciones denominados diartrosis. Estas son las articulaciones más móviles que presenta nuestro cuerpo. En ellas, las superficies óseas se encuentran recubiertas por cartílago hialino articular. A su vez, una de sus características más importantes es la presencia de espacio entre las superficies óseas, es decir, que cuentan con una cavidad articular, la cual estará revestida por una membrana denominada sinovial, que secreta un líquido del mismo nombre que ayuda a lubricar las superficies articulares. A su vez, dada la gran movilidad que presentan estas articulaciones, se pueden describir en ellas dos tipos de medios de unión: los pasivos o intrínsecos y los activos o extrínsecos.
Los primeros, los pasivos, siempre estarán presentes en las articulaciones de este tipo y van a contar con una cápsula articular que se encuentra alrededor de las superficies óseas y ligamentos, los cuales se encontrarán ya sea periféricamente o a distancia o reforzando la cápsula articular. Otro de los medios de unión presentes en algunas articulaciones, como por ejemplo la articulación del hombro, son los medios de unión activos o extrínsecos que están representados por músculos que se encuentran periféricamente en la articulación. Por ejemplo, al nivel del hombro, vamos a poder mencionar este músculo que vemos aquí, que es el músculo subescapular, y el que vemos brevemente, que es el músculo supraespinoso. Estos dos, junto con los músculos infraespinoso y redondo menor, constituyen lo que se denomina el manguito rotador del hombro, principal medio de unión activo de la articulación glenohumeral. Como aspecto adicional dentro de estos tipos de articulaciones, podemos describir, en primer lugar, los rodetes o labrum, presentes por ejemplo en la articulación glenohumeral a nivel de la cavidad glenoidea, donde aquí vemos al corte su forma triangular, y también a nivel de la articulación coxofemoral. Estos rodetes o labrum permiten aumentar la superficie articular cóncava de uno de los huesos. Por otro lado, otras articulaciones presentan discos articulares o meniscos, por ejemplo, a nivel de la rodilla. Estos meniscos buscan no solamente ampliar la superficie articular, sino aumentar su profundidad. Y por último, algunas articulaciones también presentan bolsas serosas a nivel de los músculos que rodean la articulación. Por ejemplo, a nivel de la articulación escapulohumeral hay bolsas serosas por debajo del músculo deltoides, por debajo del músculo supraespinoso, que favorecen los deslizamientos del hueso sobre los músculos sin producir lesiones en estos últimos. Las articulaciones pertenecientes al tipo de las diartrosis pueden ser clasificadas en 6 géneros. Esta clasificación está basada en la forma que presentan las superficies articulares, las cuales, en líneas generales, pueden ser convexas o cóncavas. De aquí surgen 6 géneros, como les mencionaba. Pueden ser artrodias o planas, encaje recíproco o en silla de montar, en artrosis o esferoidea, condilias o elipsoideas, trocoides o en pivot, troquear o gínglimo. Para más información sobre estos géneros de articulaciones, los invito a ver el video referido a este tema. Cualquier consulta pueden dejarla en los comentarios. Muchas gracias.